Hoy os voy a hablar sobre el año que pasé estudiando en otro país. Os contaré cómo fue el proceso para ir allí, las principales diferencias que encontré y, por último, las prácticas que hice. Todo empieza en 2019, cuando empiezo la carrera de fisio en la Universidad de Oviedo. La carrera tiene 4 años y en el tercero tenemos la oportunidad, como en muchas otras carreras, de irnos de Erasmus. Teníamos 3 destinos, que eran Helsinki, Bruselas y Oporto. Solicité la plaza, pero por diferentes cosas, la nota de corte, había muy pocas plazas y mucha gente que lo solicitó, pues no pude entrar. Me llevé un fiasco bastante grande, tenía mucha ilusión por ir y hubo que esperar otro año para volver a solicitar la plaza. El convenio es lo mismo que el Erasmus, pero fuera de Europa. Son universidades que tienen convenio y acuerdos con la Universidad de Oviedo. Entonces, en este caso, tienes que ir buscando una por una todas las universidades y ver si puedes hacer la carrera de fisioterapia allí. Fueron meses de mucha búsqueda, de muchos correos, de mucho papeleo, hablando con universidades y finalmente, en abril de 2022, me confirman que tengo la plaza para ir. Llego a Chile el 31 de julio del 2022 en Valparaíso, que es una ciudad que está a 2 horas de Santiago, que es la capital aquí, está en la costa. Y en concreto yo estaba viviendo aquí en Viña del Mar y la universidad la tenía aquí en la localidad de Reñaca. Chile es un país muy largo y grande que llega todo por arriba con el desierto de Atacama y toda la parte de abajo es la zona de la Patagonia. Climas muy variados y unos paisajes tremendos. Y algo que costó bastante también fue el tema de la convalidación de las asignaturas. Nadie antes de fisio había ido a Chile, a esta universidad, entonces no había algo previo sobre lo que guiarse. Allí también es diferente porque la carrera es kinesiología y dura 5 años, en España dura 4, y el último año que hacen allí es todo de prácticas, de internado clínico. Hubo que hacer varias gestiones para cuadrarlo todo y al final estas fueron las asignaturas que pude hacer. En el 4.º año, el 8.º semestre, esta no la hice por la convalidación. Tuve esta, kinesioterapia en el deporte. Esta tampoco la tuve por la convalidación. Esta sí, kinesioterapia del aparato locomotor. Luego también tuve neurokinesiología, enfocada en neuro. Bases ergonómicas de la salud ocupacional también. Y luego, por último, en el segundo cuatrimestre, pude hacer el internado clínico, que os hablaré después. Las diferencias que encontré al llegar a Chile fueron muy grandes comparadas con Europa y con España. La gente, la amabilidad que tienen es muy diferente, el estilo de vida que llevan, mucha tranquilidad, van viviendo el día a día y las preocupaciones pues son diferentes. Y en cuanto a la universidad, el primer día que la empecé, el grupo de alumnos que había en la clase pues fue brutal, me acogieron como uno más desde el principio. Era el único extranjero junto con otra chica francesa, otra compañera, y desde el principio la acogida fue bestial. Dentro de lo que era la clase, las asignaturas, también había una gran diferencia. La relación de los profesores con los alumnos era muy cercana, las clases eran muy amenas, había mucha interacción. En cambio, en España es más el profesor se sienta en la pizarra a pasar las diapositivas, a explicar, y la gente al final de clase casi sin atender o con una actitud muy diferente a la que yo vi. Entonces eso me chocó mucho y me sorprendió la calidad que tenían en ese aspecto. Me llamó la atención el gran nivel que tenían en la rama respiratoria y en la rama de UCI en cuanto a conocimientos, avances, presencia de fisioterapeutas en estas ramas, que en España igual vamos un poquito más retrasados en estas partes, pero más avanzados en otras. Y también de eso pude aprender bastante de cómo lo vivían y de las diferentes ramas que había dentro de la kinesiología. Tras unas semanas de adaptación a la gente, a la cultura, a la universidad, pude comenzar con el proyecto de IKIFA. Fue en un viaje que hicimos a Pucón, que es una ciudad que está en el sur de Chile, y ahí comenzamos a hacer entrevistas con fisios de diferentes ciudades y países. En concreto empezamos en la clínica KDT con Bastián, que hicimos ahí una pequeña entrevista comentando un poco cosas generales de la kinesiología en Chile. Fue donde comenzó este proyecto. En marzo de 2023 comencé mi primer periodo de prácticas de los 2 que tenía
y fue en Olmué, una localidad cerca de Viña del Mar y de Valparaíso. Las prácticas eran en una oficina de discapacidad. Consistía en hacer tratamientos, talleres, actividades para personas con alguna enfermedad neurológica, tanto pediátrico como adulto, y también labores de inclusión, actividades para personas con discapacidad, que hagan actividades, que se relacionen entre ellos y fomentar esas actitudes y conocimientos para que se desarrollen y tengan un futuro laboral. Estaba yo junto con otros 3 compañeros de prácticas y nos íbamos dividiendo las actividades dentro de la oficina. Fueron unos meses y unas semanas que aprendí mucho, conocí mucha gente y que me llevo un gran recuerdo de todo eso. El segundo periodo de prácticas que tuve fue en la Escuela Naval de Valparaíso, algo totalmente diferente, más enfocado en lo deportivo y traumatológico. La Escuela Naval es un departamento que está en Valparaíso, en Playa Ancha, donde se encuentran los militares navales del ejército, y lo que hacíamos principalmente era tratamientos a la gente que estaba allí interna. Tienen una gran carga de actividades deportivas, físicas, académicas, y lo que hacíamos era principalmente tratar con terapia manual, con maquinaria, con ejercicios, con educación, para que pudiesen estar en las mejores condiciones para los entrenamientos y las competiciones que tienen. Estos meses también los compartí con otros 3 compis y aprendimos sobre todo a tratar a diferentes personas a la vez, a gestionar un poco esas afectaciones musculoesqueléticas y a ver también diferentes casos. Por ejemplo, me acuerdo de un chico que venía con una rhabdomiólisis, que es un exceso de proteínas en sangre, tras haber hecho un castigo que tenían de no sé cuántas flexiones y llegaba con los tríceps enormes, los trapecios enormes. Pues eso hay que derivarlo a un hospital y fue algo que aprendimos también ahí. Hace ya 3 años de esta experiencia y aprendí muchas cosas. Al principio tienes miedo de irte tan lejos a un país tan lejano y dejar atrás todo lo que tienes en Gijón, en Asturias. Y aprendí a vivir un año fuera de casa, un año rodeado de gente completamente nueva, sin conocer a nadie, llevarme amistades para toda la vida y aprender de una cultura y un país totalmente diferente. Desde segundo de carrera que tenía muchísima curiosidad por ver cómo era la fisioterapia en otros países, en otras ciudades, ver las diferencias que había con España y ver qué podíamos aprender de ellos. Y gran parte de ir a esta experiencia fue por eso. Me llevo una visión de la kinesiología muy buena, muy enfocada en el movimiento, en el trato individualizado a la persona, y también me deja claro que no es necesario gastarse miles y miles de euros en aparatología, en máquinas, para hacer un tratamiento, ya que con lo básico, con lo necesario, con los conocimientos y la educación y el ejercicio, podemos llegar al mismo resultado. El inicio del proyecto de Kifa surge por esto, por esa curiosidad de ver cómo es nuestra profesión en otros sitios, y a partir de aquí seguiremos viajando, seguiremos conociendo oficios de otros lugares que nos aportan un conocimiento brutal y hace que nuestro día a día en la clínica y nuestro aprendizaje sea muchísimo mayor. El salir de la zona de confort siempre te va a generar cosas positivas. El buscar esas curiosidades, eso que te mueve en el día a día, ir a por ello va a ser lo que te haga alcanzar tus objetivos y tus sueños en la vida. Y si estás viendo esto y te encuentras en la situación en la que yo estaba en ese momento, ya sea en la carrera de fisio, en otra carrera o ya fuera de la universidad, en tu trabajo, te recomiendo que hagas una experiencia de este tipo donde puedas cambiar, luchar por tus objetivos y aprender cosas nuevas. Ponte en contacto con tu universidad, infórmate de los posibles destinos, busca información, contacta con universidades y seguro que se encuentra algo. Desde aquí agradecer a toda la gente con la que compartí esa experiencia, fue un año inolvidable que siempre lo voy a tener presente y gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.